seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are his child, and don't you forget. El podcast de Milton Tello. Buenas, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué lindo compartir con ustedes nuevamente. Otro día, otra tarde, otra mañana, no sé cuándo estarás escuchando este podcast, pero sé que hay algo, no te has levantado, no estás allí por casualidad. La casualidad es tan arbitraria y poco casual. Me estaba pensando y quiero poder compartir con vos esta reflexión. Estaba pensando en cuántas veces atravesamos situaciones que nos parecen tan injustas, ¿no? Cuántas veces hemos atravesado situaciones en las cuales hemos tenido la razón. Cuántas veces hemos atravesado situaciones en las cuales hemos sabido por ejemplo, una resolución acerca de algo, cómo se podría resolver algo. Pero nadie nos escuchó, pero muchas veces se llegó al veredicto, por así decirlo, de que no era como nosotros decíamos, disculpen, y tuvimos que acatar esa orden. Tuvimos que bajar la cabeza. A muchos le ha pasado en un trabajo, tal vez en la familia, con alguna persona, con algún amigo. Pero generalmente estas situaciones se dan cuando uno está relacionado con el ámbito bajo poder, o sea, con el ámbito del poder, cuando uno tiene una situación en medio con alguien que tiene, o con una institución, o con algo que tenga un poder sobre uno. O sea, ya sea, obviamente no me refiero a la política necesariamente, sino en las relaciones interpersonales con respecto, por ejemplo, a jefe de empleado, padre-hijo o hijo-padre, a veces discípulo-líder, oveja-pastor o hijo-pastor, en fin, en muchas maneras, y sobre todo como personas, como hijos de Dios y con respecto a Dios. ¿Cuántas veces lo que Dios nos decía era tan arbitrario, era tan distinto a lo que nosotros pensábamos? Porque muchas veces lo que nosotros creemos que nos ha sucedido en la vida está fundamentado en nuestras razones, tenemos un panorama y tan claro, un croquis, o sea, de lo que hemos hecho tan claro, y podemos argumentarlo perfectamente. Mi apóstol Alfredo siempre nos decía, no es directamente con respecto a esto, pero me hace acordar muchísimo, y está relacionado, que el pecado no se explica si no se confiesa. Y a veces, aunque no hemos pecado, delante de Dios muchas veces Dios no nos pide nuestra opinión, y eso es lo que a muchos le choca, les es difícil entender que no somos tan importantes para que Dios pida nuestra opinión. Es claro que quiere oírnos, claro que está con nosotros y le gusta que le pidamos y le gusta que le expongamos lo que nos pasa, pero frente a una palabra de Dios, frente a una realidad eterna, cuando Él nos habla algo que generalmente está totalmente en contra a lo que naturalmente vemos, pero bueno, sacando eso, Él no nos pide nuestra opinión, sino que Él nos marca un sendero, un camino, un plan nuevo, distinto, que debemos acceder por fe, debemos acceder creyendo que lo que Dios nos está diciendo es real. Pero bueno, volviendo al tema de la justicia, me encantó algo que
que estuve recién leyendo. Y a ver dónde está. Esperen que ya les digo. Ahí está. Amós 5:24. Que fluya como agua la justicia. Tan simple pero tan poderoso. Que fluya como agua la justicia. Wow. Es que lo de Dios fluye. Y la justicia de Dios fluye. No es esquematizada en el sentido de un aglomeramiento, de una dureza que no tiene, no es acartonada, sino que es fluida, sino que así como el agua encuentra una grieta y se va a ir, va a pasar donde debe pasar. Y así es la justicia de Dios. Hay veces que nos sentimos cuando sentimos injusticia, siempre a raíz de eso, como consecuencia, sentimos enojo, sentimos impotencia. Algunos tal vez hemos sentido tristeza, o tal vez hasta con respecto a Dios nos hemos sentido defraudados, nos hemos sentido que Él no nos prestó la atención que merecíamos, que lo que Él nos ha hablado nunca va a llegar, porque nos está pasando X situación. Y con respecto a Dios, que nos cuida cuando nos pasan situaciones que aparentemente son tan injustas, y muchas veces lo son. Cuando eso sucede, como veníamos diciendo, luego de que suceden, nos es difícil ver a la gente de vuelta como son, porque ya tenemos una idea preinstalada que está asociada a un defecto, que está asociada a una herida que te ocasionaron, que está asociada a palabras que hablaron, dijeron, que nos hirieron, a acciones que tuvieron, que muchas veces directamente nos hicieron no solo entristecer, sino que nos defraudaron, nos criticaron, nos tendieron, entre comillas, trampas para que caigamos muchas veces en juegos sucios que han tendido. Y qué doloroso es cuando la gente te da la espalda, pero no quiero hablar de eso específicamente, sino que esas situaciones que generan la injusticia nos duele tanto, porque entiendo algo: Dios es justo. Dios es justo. Cuando Él se mueve en justicia, porque lo que Él es lo expresa y lo imparte. O sea, lo de Dios se mueve. Y me encanta esto que leímos recién, que es como el agua, que fluye. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice es justo, porque Él mismo lo avala. Amén. ¿Y cómo puedo hacer? Acá vamos a lo práctico. Con todo el dolor de la injusticia que he sentido, a veces por el pasado, por lo que me tocó vivir, a veces por lo que estoy viviendo ahora, y hay veces por lo que no estoy viviendo, porque me gustaría vivirlo pero no llega, y no creo que sea justo. ¿Cómo hago para que ese sentimiento de injusticia se vaya? Porque no quiero estar preso de eso, y porque pone en evidencia de alguna manera que no estoy confiando en Dios, y yo sé que si no estoy confiando en Dios no lo voy a ver. Ahora vamos a hablar de cómo hacer para que eso se vaya. Pero antes quiero tocar brevemente un versículo muy cortito que me encanta. Dice que había un hombre, o sea, una ciudad fue sitiada, y había un hombre que tenía la solución para lidiar con ese sitio, para lidiar con esa obra de represión, de guerra,
contra la ciudad, contra ellos. Podía resolverlo, pero como era pobre, nadie lo escuchó. Me pueden hablar y seguramente hable este versículo de las riquezas que hay en la sabiduría, de las injusticias que tal vez, y acá quiero entrar en tema, vivimos. ¿Por qué este hombre sabio, pudiendo traer soluciones, vivía en tal pobreza? La Biblia dice también: he visto una maldición debajo del cielo, que los príncipes anden caminando y los mendigos en camello o en caballo, depende de la versión. Qué tremendo. Estas maldiciones traen un sentido o vienen con sabor a injusticia. Por eso es necesario entender también que la injusticia es algo totalmente diabólico, que la injusticia es un espíritu, es una consecuencia, pero tiene que ver con una influencia espiritual que la que Dios me quiere librar. Son pensamientos, es una influencia que cierra puertas a Dios y me abre puertas en mi mente a un montón de pensamientos, sentimientos e imágenes que no vienen de parte de Dios, sino me conectan a todo lo negativo, a todo lo perdido, a todo lo que no va a poder ser. Y las personas que viven de esa manera viven totalmente frustradas, viven totalmente, tal vez maquilladas, tal vez las ves y te dicen que están bien, pero en su interior saben que se tienen que dejar llevar por esta injusticia que están viviendo. Y hay una diferencia grande entre entender que estás viviendo una injusticia y sencillamente dejar de luchar y que te lleve la corriente, o plantarte en medio de la injusticia estableciendo una justicia eterna que hay en Dios. Es distinto. La primera persona va a vivir una vida mediocre y miserable. La segunda va a estar desafiada y va a experimentar niveles de fe que van a traer justicia, porque lo que Abraham creyó le fue contado por justicia. Y acá quiero entrar en la solución, sacando esa amargura de la injusticia de mi boca, de las razones que tendría, que tenía, que hubiese querido, sacando el tendría y quedándome con lo que no fue. Por eso lo que no fue solamente, porque la injusticia es eso, es lo que no fue. Y para que donde no haya, la Biblia solamente me da una herramienta, que es la fe, que ve donde no hay para ver, que crea donde no hay. La fe me hace hablar lo que no existe para que haya, para que exista el mismo poder creativo que está en Dios. Por eso la justicia fluye. Y hay algo que me encanta, porque la palabra de Dios está simbolizada muchas veces como agua. Y la palabra de Dios fluye del trono de Dios, de la boca de Dios. Y me encanta porque la fe también tiene que fluir de nosotros, porque de lo que estamos llenos, eso va a inundar nuestro corazón y vamos a fluir. Y en eso, donde no hay, vamos a hablar justicia, vamos a decretar justicia. Amén. Qué poderosa palabra, este pensamiento de entender que la injusticia, resumiendo, ¿no?, la fe es la que la erradica. Se me va el amargo sabor de la derrota y de la pérdida, y viene la fe ligada a la expectativa y a la alegría de poder tenerlo. Lo empiezo a ver y a disfrutar antes de que suceda. Por eso me conecto a la esperanza. Qué maravilloso es Dios, amén. Te mando un abrazo grandote, gracias por compartir conmigo estos minutos. Si te gustó, dale like, compartilo, mandame un mensajito por privado, sé que va a ser de bendición para otro también. Que el Señor te bendiga.
Tello.